Aquí les presento a las mayores sorpresas en la historia de la UEFA Champions League. Parte 1. 1. Nottingham Forest. Copa de Europa 1978-1979. El Nottingham Forest se clasificó para jugar la Copa de Europa, luego que contra todo pronóstico consiguiera el segundo lugar en la primera división inglesa por detrás del Liverpool, pues un año antes jugaba en la segunda división inglesa. De la mano del entrenador inglés Brian Clough, el equipo inglés realizó una de las mayores hazañas en el fútbol europeo. La primera sorpresa llegaría en 16avos de final, pues se enfrentaron al Liverpool, quien era el vigente campeón, ganando la serie con un global de 2-0, ganando la ida por 2-0 y empatando la vuelta 0-0. En octavos de final, se enfrentaron a la AEK Atenas, ganando la serie por un global de 7-2, ganando el partido de ida por 2-1 y ganando el de vuelta por 5-1, consiguiendo así su pase a cuartos de final. En aquella instancia, donde enfrentaron al Grasshopper de Suiza, el Forest ganó la serie por 5-2, ganando el partido de ida por 4-1 y empatando la vuelta 1-1. En semifinales, el Forest se enfrentó al FC Colonia de Alemania, en una serie que acabó 4-3 a favor de los ingleses, empatando la ida 3-3 y ganando el Forest la vuelta 1-0. El 30 de mayo de 1979 en el Estadio Olímpico de Múnich, se disputó la final en la que se enfrentaron al Malmö de Suecia, un equipo que llegó a la final con apenas 3 goles en contra en toda la competición. Fue una final muy reñida hasta que en el minuto 45, el inglés Trevor Francis, anotaría el único gol del encuentro, y el que le daría la victoria al Forest por 1-0, convirtiéndolo así en campeón de Europa. Una hazaña que repetiría un año más tarde tras ganarle también por 1-0 al Hamburgo de Alemania y convirtiendo al Forest en el único equipo en poseer más campeonatos continentales que ligas de su país. Un equipo modesto, que logró alzarse con un trofeo reservado solo para los grandes. 2. Aston Villa, Copa de Europa 1981-1982. El equipo inglés se clasificó para jugar la Copa de Europa, luego de salir campeón de la liga inglesa en la temporada anterior. En 16avos de final, los leones se enfrentaron al Nationalfélagið de Islandia. En aquella serie, el conjunto inglés avanzó sin ningún problema, luego de ganar con un global de 7-0. En octavos de final, se enfrentaron al Dinamo Berlín. En el partido de ida disputado en Alemania, el conjunto inglés ganó por 2-1, y en el partido de vuelta, los leones perdieron 1-0, pero clasificaron por la regla del gol de visitante. En cuartos de final, se enfrentaron al Dinamo de Kiev, serie en la que los ingleses avanzaron con un global de 2-0, empatando 0-0 en Ucrania y ganando el Aston Villa 2-0 en Inglaterra. En semifinales, se midieron con el Anderlecht de Bélgica, serie que terminó con un global de 1-0 a favor de los ingleses, clasificando a la final de la Copa de Europa. En la final, disputada el 25 de mayo de 1982 en el estadio de Feyenoord de Rotterdam, donde se enfrentaron al Bayern Múnich, el equipo alemán era claro favorito a alzarse con el título, pero la falta de contundencia de un conjunto alemán, que desperdició muchas chances de golear al Aston Villa, le hicieron pagar muy caro. En el minuto 68 del partido, Peter Witte anotó el único gol del encuentro, y el que le daría la victoria por 1-0 al Aston Villa, dándole su primer y único título de Copa de Europa al conjunto inglés hasta el momento. 3. Steaua de Bucarest, Copa de Europa 1985-1986. El equipo rumano, bajo la conducción técnica de Emery Geniei, el Steaua se clasificó para jugar la Copa de Europa, luego de que inesperadamente, la temporada anterior se consagrarse campeón de liga luego de 6 años. El Steaua tuvo una temporada maravillosa, primero superando al Vejle de Dinamarca por un global de 2-5. En octavos de final, superó al Budapest Tombel de Hungría por un global de 2-4. En cuartos de final, se enfrentaron al Kuusisi de Finlandia, aquella serie terminó con un global de 1-0 a favor de los rumanos. En semifinales, se enfrentaron al Anderlecht de Bélgica, en el partido de ida los rumanos perdieron 1-0, pero en el partido de vuelta, el Steaua superó por 3-0 al Anderlecht, convirtiéndose así en el primer equipo rumano en disputar una final de Copa de Europa. En aquella final, disputada el 7 de mayo de 1986, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla,
se enfrentaron al Barcelona, favorito a quedarse con el título, pero en 120 minutos de juego, ninguno de los dos equipos logró anotar, por una parte la inefectividad de los culés, y por otra, el trabajo defensivo de los rumanos, que supieron aguantar hasta los penales, donde la gran figura fue el arquero del Steaua, el Mudukadam, atajando 4 tiros de los blaugranas, mientras que los rumanos anotaron 2 de sus 4 penales, consagrándose el Steaua de Bucarest, campeón de Europa, además de ser el primer equipo de Europa del Este en conseguir tal hazaña. 4. Estrella Roja. Copa de Europa 1990-1991. El equipo yugoslavo en ese entonces, fue superando instancia tras instancia hasta llegar a la final. En 16avos de final superaron al Grasshopper de Suiza con un global de 5-2, en octavos de final superaron por un global de 4-1 sobre el Rangers de Escocia, en cuartos de final enfrentaron al Dinamo Dresden, a quienes superaron con un global de 6-0 en un encuentro de vuelta muy polémico, pues el partido fue suspendido por disturbios de los hinchas del equipo alemán. Al final la UEFA daría por ganado el partido por 3-0 a la Estrella Roja. En semifinales enfrentaron al Bayern Múnich, ganando el encuentro de ida por 2-1 y empatando el partido de vuelta por 2-2, clasificando de manera agónica el Estrella Roja con un gol en propia puerta anotado por Klaus Augenthaler en el minuto 90. La final, disputada el 29 de mayo de 1991, en el Estadio San Nicola en Italia, donde el Estrella Roja enfrentó al Olympique de Marsella. Ambos equipos llegaban siendo los más goleadores del campeonato, por su parte el Estrella Roja llevaba anotados 18 goles en la competición, y el Olympique de Marsella llevaba 20. A pesar de eso, no fue un espectáculo de goles como se creía, pues ambos equipos se dedicaban a defender los contraataques de cada uno. Y al final, tras 180 minutos, llegaron los penales, el conjunto yugoslavo anotó sus 5 lanzamientos, mientras que los franceses anotaron 3, pues el primero fue atajado por el arquero Esteban Stojanovic, quien detuvo el lanzamiento del defensa francés, Manuel Amoros. Y fue así como el Estrella Roja se consagró campeón de Europa por primera y única vez en su historia, cerrando así la mejor temporada del club. Hasta aquí llega la primera parte de esta lista. Antes de concluir quiero recalcar que la lista es subjetiva, y está ordenada cronológicamente, además de estar basada en mi opinión personal. Bueno, sin más que decir, me despido, soy Brutonsion415, y nos vemos en el próximo video.